Durante el año 1995, se podría decir que el número de juegos de terror eran algo escasos. Bueno, entre comillas escasos, juegos de terror sí habían muchos, lo que sí eran escasos, son los buenos juegos de terror, ya que la mayoría en su momento era como muy, ¿cómo decirlo? Algo pedorros. La mayoría enfocados un poco a la acción, y no tanto a una historia interesante que buscara la supervivencia del protagonista en escenarios siniestros, acompañado de un buen argumento narrativo. En la actualidad, juegos que sí cumplen con estos estándares, hay a montones, pero en sus inicios, como dije, eran contadas con los dedos, dichos títulos que cumplieran con ello. Pero, en septiembre del año 1995, llegaría a la Super Nintendo, un título que intentaría cumplir todo lo ya antes mencionado. Clock Tower, una franquicia de temática survival horror no muy conocida en la actualidad, pero que ha envejecido de manera digna, y se puede considerar como una obra de culto, de las pocas sagas que podríamos considerar dignas de conocer. Hola a todos, soy Ikari, y el día de hoy les he traído un documental sobre la franquicia de Clock Tower. Originalmente iba a hablar de los yoyos, o de Resident Evil, pero luego me acordé que YouTube me tiene prohibido hablar de anime, porque si lo hago, se pone pesadito con el copyright, tal como pasó con mi top de animes de mi infancia, nunca lo pude subir. Y en cuanto a la de Resident Evil, ya subí 6 videos de ello, y ya sería hora de variar con el contenido. Además, así evito que cierta persona se enoje más conmigo, porque aún no está al día con la saga, y sin querer le estoy spoileando toda la historia de la misma, jajajaja. Así que eso solo me deja con Clock Tower. Sin nada más que añadir, disfruten del video. Clock Tower es una saga de videojuegos de temática survival horror que comenzó en 2D, y utilizando la mecánica de point and click, que significa, mecánica que consiste en mover un cursor, para interactuar con los objetos de los escenarios, o para indicarle a tu personaje a dónde ir. Dicho juego fue desarrollada por el estudio Human Entertainment, y fue creada por Ifumi Kono. El primer juego de esta saga, titulada como Clock Tower The First Fear, hecho por la empresa antes mencionada, nos presentaba la historia de Jennifer Simpson, una joven huérfana de 14 años de edad, que ha sido adoptada junto a otras chicas por el señor y la señora Barrow, una familia pudiente de la antigua Europa. Una cosa que Jennifer desconocía de esta familia, y lo terminó descubriendo mucho tiempo después, es que a dicha familia los persigue una terrible maldición, que como dije, Jennifer no lo sabe hasta pasar por múltiples peligros en la mansión de los Barrow, conocida como Clock Tower, por la imponente torre del reloj que se ve a toda vista. Aquí Jennifer será repetidas veces acosada por uno de los enemigos principales del juego, Scissorman, el cual se ha convertido incluso en un icono de la saga, por poseer esas enormes tijeras que usa para cometer sus asesinatos. La creación de este juego, en una parte fue inspirada en la película Phenomena, ya que tomó muchos puntos de la trama para la creación de Clock Tower, además de Jennifer y Scissorman, que está inspirado en el asesino en serie de la serie Slasher de 1982, The Burning, de donde se basaron para la creación de Scissorman. La película es malísima, pero ya que Clock Tower The First Fear, el primer juego de la saga, se ha caracterizado por su estilo de gameplay, que para ese entonces resultaba ser llamativa, mezclado con el buen diseño de niveles y arte conceptual de los mismos. Además de la mecánica de click and point, también contábamos con un medidor de pánico que lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Otra cosa característica de este juego es la posibilidad de sacar variedad de finales, siendo 9 en total. Algunos más interesantes que otros, pero ninguno es un desperdicio el conocerlos. Clock Tower consiguió un éxito tan bueno, que se dio luz verde para un port, o sea, que ahora también existe una versión para jugarlo en PlayStation 1. Con nuevas mejoras, y cambios sutiles en las escenas, sin mencionar que aquí, podremos usar el periférico mouse de PlayStation, lo cual era lo más cómodo para disfrutar de un juego con mecánica click and point. Todo iba tan bien, que el éxito de Clock Tower seguiría adelante, y Ifumi Kono, a pesar de no pensar en una secuela para su historia, de todos modos, puso manos a la obra. Teniendo en cuenta las capacidades de la consola de aquella ocasión, se podría crear una secuela óptima para Jennifer Simpson, cambiando el 2D por el 3D, conociéndolo en Japón como Clock Tower 2, pero acá, simplemente lo conoceríamos como Clock Tower, aludiendo a que es el primero, y el anterior, sería algo así como el Clock Tower 0. Sí, básicamente así llegó acá, pero ahora saben que este en realidad es el 2, y no existe un Clock Tower 0. Esto lo aclaro, por algo que veremos después. Durante el desarrollo de este nuevo juego en el año 1996, Capcom salió a escena mostrando su propuesta de un nuevo juego de horror. El primer Resident Evil, el cual ya desde el minuto 1, mostró una calidad excepcional para su momento, y logró posicionarse en el mapa de Humans.
pero Ifumi Kono y su equipo siguieron adelante con Clock Tower 2 hasta terminarlo. Dicho producto fue terminado para el 15 de diciembre del año 1996. Y aunque hasta que se lanzara, Resident Evil ya había logrado un gran éxito, y se habría posicionado en un puesto muy alto en el mercado, Humans no pensaba quedarse atrás de su competencia, y todo el mundo estaba muy a la expectativa sobre de qué podría ser capaces de lograr el reciente boom de los juegos de terror, ya que ahora sí estaban saliendo buenos juegos de este género. Esto llevaría a Clock Tower 2 para PlayStation a rivalizar con otro gran juego de terror que irónicamente salió ese mismo día, Enemy Zero. Clock Tower 2, como era de esperarse, nuevamente fue un gran éxito, logró ganarse un muy buen lugar en el público, ya que a diferencia de la obra de Capcom, Clock Tower ofrece una historia sin toques de acción, con una atmósfera mucho más inmersiva. El presente juego sería secuela directa del primer título. Un año después de los eventos ocurridos en la mansión de los Barrow, tenemos a una Jennifer con secuelas psicológicas de los horrores que tuvo que pasar en ese lugar, protegida esta vez por Helen Masber, quien fungía como su tutora. En este título deberíamos desentrañar misterios sobre la familia Barrow, que al parecer, habían más cosas turbias sobre la maldición de esta familia, que no vimos en el primer título, y para ello, tendríamos que regresar a donde se originó todo, el castillo Barrow, donde nos tendríamos que encontrar nuevamente con Scissorsman. A pesar de que Resident Evil estaba acaparando gran parte de la atención en ese momento, Clock Tower logró un nivel de aceptación por parte de los fans tan grande, que lo llevó a sacar el mismo año, un CD-drama, basado en el juego, que previamente fue transmitido por radio en el país de Japón, y en 1997 salieron a la luz, dos novelas basadas en la historia de Jennifer Simpson. Ambos elementos, tanto las novelas, como el CD-drama, complementa la historia del segundo juego visto en PlayStation. Ifumi Kono siempre recomendó a todo su público, tanto nuevos como los que estuvieron desde el principio, que primero jueguen Clock Tower 2, después, lean las novelas, y una vez que ya se las terminaron, vuelvan a jugar Clock Tower 2, para que así el jugador tenga una experiencia de juego a nivel argumental más amplia, ya que muchos de los sucesos que el autor quiso colocar en el juego, no se pudieron incluir, y mucho contenido tuvo que ser descartado, algunos por censura, porque no se contaba con suficientes recursos, entre varias razones más. Por eso, el contenido que no pudo salir en el juego, lo tienen en las novelas. Aunque más que nada, el recorte de contenido se intuye que fue por las limitaciones de la consola, ya que recordemos que la misma era la Play 1, la cual es una consola muy limitada para su tiempo. Podemos tomar como ejemplo el Resident Evil 2, que para encajar todo el contenido del mismo, se tuvo que dividir en 2 discos, y el juego no es que sea precisamente largo, en unas 7 horas ya te habrías acabado las 2 rutas, así que es más que evidente que el contenido que no fue incluido en Clock Tower 2, fue por las limitaciones de la consola. Volviendo con el tema de las novelas, en las mismas se complementan ciertos acontecimientos vistos en la trama, se explican datos e incongruencias que no quedaron claros en el juego, se podía encontrar una que otra información importante de los personajes, entre variedad de otro tipo de contenido exclusivo. Básicamente, es un poco parecido al tema del manga y el anime. El videojuego sería el anime, que no tiene la historia completa, y las novelas serían como el manga, o sea un libro donde está toda la historia completa al 100%. También allí, se revela un dato curioso, en algún momento se llegó a considerar que el nombre de la saga Clock Tower, debería de ser, The Demon Scissorman. Esto es debido a que cuando el creador fue a un festival de cine, vio el póster de una vieja película, que lleva como nombre, Motel Help. El cual, en palabras textuales, dice que esa película en solo 2 palabras, plasma de manera implícita de lo que va a la cinta, sin leerlo, ni tener una imagen de apoyo, y se quería algo así para la saga, ya que como que el título de Clock Tower, carecía un poco mucho de este aspecto, ya que los que no conocen el juego, les dicen Clock Tower, y no van a saber de qué trata con solo leer el título. Un ejemplo que les puedo dar para que me entiendan, sería el tercer juego de la saga de zombies de Capcom, Resident Evil 3 Nemesis. En este producto se resalta el nombre de Nemesis, para que así, cualquiera que solo leyera el título, se podría hacer una idea de lo que les esperaba en el mismo. Lees ese nombre, Nemesis, y ya sabes que en el juego, te estará esperando un monstruo muy peligroso, que te estará acechando a lo largo de todo el juego, y que él mismo fue la pesadilla de muchísima gente. Human ya tenía la fórmula Clock Tower, que funcionaba y les encantaba a los fanáticos del horror, y aprovechando el auge que había dejado Clock Tower, dijeron, vamos a sacar un tercer juego. Así que se lanzó otro título para PlayStation en el año 1997. Este llevaría el nombre de Moonlight Syndrome, que lograba compartir muchas similitudes en cuanto a atmósfera y gameplay con el anterior Clock Tower 2.
y tiene una trama sumamente interesante, pero lamentablemente no fue muy conocido fuera de Japón. En esta historia se nos presenta la protagonista Mika Kishi, quien asiste a la escuela secundaria en la ciudad de Takashi, pero un día, comienza a sentir que algo anda muy mal con la gente de allí. Pero la cosa comienza a ponerse seria, cuando su compañera de estudios, Kyoko Kazan, muere en un accidente. Tras determinar que todos estos problemas son el resultado de un fenómeno psíquico que rodea a Takashi, dos personas más se unen a Mika en su investigación. Mientras ella intenta llevar su investigación y una vida normal a la par, los acontecimientos se intensifican con incidentes violentos, que van desde un suicidio masivo cerca de su casa, hasta el comportamiento perturbador de varios de sus amigos cercanos. Desafortunadamente, aunque el título tuvo una positiva recepción, y a pesar de que el juego fue, y sigue siendo un juegazo que no tiene desperdicio probar, como dije antes, no llegó a ser muy conocido fuera de Japón. No obstante, le fue bastante bien en dicho país, porque según lo informa el propio estudio, vendió un número relativamente alto de copias, que llenó la cuota estimada de ventas del juego. Y como le fue relativamente bien, Humans lo quiso intentar de nuevo, trayendo un spin-off de Clock Tower. Pero lamentablemente, Ifumi Kono no tenía la inspiración para crear una nueva historia que estuviera a la altura, y rechazó trabajar en una secuela. Así que el director Yukata Hirata fue el encargado de este nuevo spin-off, que se llamaría Clock Tower Fosgeat. El primer spin-off de la saga, pero como no fue hecho por Ifumi Kono, claramente este no tendría relación con la historia de Jennifer Simpson ni Sai Sorisman. Vamos, que no es canon. Y además, acá este juego lo conoceríamos como Clock Tower 2, Destruction Guiding. Sí, básicamente hubo varios problemas con los títulos cuando se trajeron los juegos para acá. Primero el segundo juego lo nombraron como el 1, y el spin-off, dicen que es el segundo juego, un sinsentido total. El presente juego nos cuenta una historia sobre el trastorno de identidad que padece la protagonista, Eliza Heud, y una supuesta maldición que rodea su nacimiento. Como este juego no es canon, se tomaron la libertad de hacer variedad de cambios en cuanto a su argumento, como el hecho de que su terror ya no es parte de Europa, sino que ahora es parte de Japón, destacando el misticismo, maldiciones y espíritus malignos, que son parte del horror japonés. Y aunque no sea canon, igual el juego está bueno. Quizás no a la altura de los anteriores, pero no está tan mal. Este título salió al mercado en marzo del año 1998. En el mismo, veríamos que poseía un apartado gráfico muy similar a su antecesor, y que de nuevo se utilizaría la mecánica de Click and Point, el cual ya se había vuelto parte de la esencia de Clock Tower. Como dato curioso, unos meses antes, Capcom había sacado el segundo juego de su saga dorada, Resident Evil 2, el cual fue un rotundo éxito, pero exitosamente exitoso. No se me ocurre otra palabra para decir lo bien que le fue, XD. Y por otro lado, desde el horizonte se veía otro titán acercándose, el primer Silent Hill, creado por la empresa Konami, el cual generó grandes expectativas por la calidad en la que fue presentado, que incluso se veía mejor que lo visto en Resident Evil, y a su vez, fue considerada como la respuesta de Konami al tema de survival horror, y competencia directa contra la saga de zombies de Capcom. ¿Quieren un juego de terror de verdad? Jueguen Silent Hill. Y esto fue un golpe demasiado fuerte para la saga Clock Tower, ya que ahora, no solo tendrían que vencer a Resident Evil, sino que además tendrían que lidiar con una competencia adicional que era 10 veces más grande y competente, y a su vez, Silent Hill hizo ver que la fórmula Clock Tower se estaba quedando estancada, y el pasar de los años esto comenzó a notarse, acompañado de una mala recepción de su lanzamiento, ya que los medios lo catalogaron como repetitivo y nada innovador. Dios, esas palabras hasta a mí me dolieron. Y otra cosa que no fue un punto muy acertado, es que en una medida desesperada, incluyeron zombies en el juego. Esto evidentemente por toda la popularidad que se ganó la pandemia de zombies de Capcom. Aún así, Clock Tower Fosgeat contó con difusión de CD-Drama para radio en Japón, casi a la par con la salida del juego, con unos pocos meses de diferencia, y esto fue posible debido a que Clock Tower ya tenía su buena base de fanáticos, y se estaba preparando para ser lanzado a América, con algunas modificaciones para adaptarlo a la cultura occidental. Por ejemplo, los hechos ocurren en Japón, pero la versión de Destruction Guiding ocurren en California, pero esos eran los únicos cambios, ya que seguían los escenarios y variedad de otros elementos de cultura japonesa. No hubo mucho cambio entre una versión y la otra, la verdad, aunque esto es debido a que no hubo mucho tiempo, pero a su vez, pasado un tiempo, Ifumi Kono recuperó la inspiración, y ya tenía planes para la creación del legítimo Clock Tower 3, el cual sería una continuación directa de lo ocurrido en Clock Tower 2 para PlayStation 1.
pero por desgracia, en América al spin-off le fue tan mal, muchísimas veces peor que en Japón, que esto lo convertiría en el último juego creado por Humans, ya que la empresa se declaró en bancarrota en el año 2000. Después de 17 años de trabajo, esto empujó a que ex colaboradores de Humans migraran a otros estudios, o crearan otros nuevos como lo fue Noob Maker Studios, que fue fundado por Ifumi y por el nombre largo que les dejaré en pantalla que no lo pienso leer, pero fue conocido como Suda51, por participar en juegos que les dejaré los nombres en pantalla. De igual manera, algunas de las franquicias del estudio fueron adquiridas por diversas compañías, pero lo que les dejará con la boca abierta, es que la franquicia de Clock Tower, fue comprada por nada más y nada menos que Capcom, quien ya era uno de los mayores expositores del horror en los videojuegos, que a finales del 99 y a principios de año 2000, ya abundaban los juegos de este género, algunos buenos, otros no tanto, refiriéndome a la popularidad, ya que si el juego es bueno o malo, entra en los gustos de cada uno, pero el punto aquí, es que la tendencia era el horror, y Clock Tower ya estaba en el radar. Así que ahora que Clock Tower le pertenecía a Capcom, ellos en colaboración con Somsub, pusieron en marcha la creación de Clock Tower 3, para PlayStation 2, pero sin el aporte de Ifumi Kono que tenía en mente. Y así Capcom presentó una secuela con cambios sumamente notables para la franquicia, tanto técnicos como argumentales, entregando el proyecto al famoso director de cine japonés, Kinji Fukusaku, y también participaría en la producción, Noboru Uchimura, conocido por trabajar en las tramas de Resident Evil 2, Dino Crisis 2, y Unimucha. Se ve muy evidente que Capcom estaba apostando todo por Clock Tower. Finalmente Clock Tower 3 había sido lanzado al mercado en 2003, donde nos presentaba una historia ocurrida 7 años después de los acontecimientos de Clock Tower 2 de Jennifer Simpson. Este juego nos presenta a la protagonista de nombre Alyssa, una chica que pertenece al linaje de los Hamilton, que sería una familia fundada en los antepasados, por algunos integrantes de la familia Barrow, que no estaban de acuerdo con el orden del Gran Padre, y desde entonces, tienen una misión, evitar que se desataran catástrofes, entre ellas, la turbia maldición de los Barrow, donde nos enfrentaríamos a variedad de asesinos seriales, siendo esto la historia de una trama paralela a la trama principal que vivió Jennifer Simpson en los dos primeros títulos. El producto tuvo cambios de gameplay, se dejó de lado la mecánica clip and point, para cambiar a una mecánica de controlar al personaje, usando controles relativos, y agregando modalidad de batallas, con cada jefe final de escenario. Además de poseer elementos típicos de un survival horror, correr, evadir, esconderse de los enemigos, etc. Además, como muchos de seguro se dieron cuenta, el contador de pánico había desaparecido totalmente. De hecho, ese contador fue exclusivo del primer juego, ya que ni Clock Tower 2, ni el spin-off, contaron con el mismo. Un pequeño detalle insignificante, pero parece que es necesario remarcar, que después del primer título, nunca más volvió dicho contador. Clock Tower 3, al igual que sus antecesores, también tuvo CD-dramas, dos en específico, Awakening y The Omen. Este último, poseía un argumento relatado por Nancy, la madre de la protagonista Alyssa, en donde nos habla de sus antepasados, dándole mucho más sentido al motivo de la carta que vemos en el juego. Al final, Clock Tower 3 no cumplió con las expectativas de ventas para Capcom, y un mes después, de manera inesperada, falleció el director Kinji Fukusaku. Jamás se especificó cómo fue su muerte, solo se dijo que había muerto. Después de eso, la franquicia tomaría un largo descanso. Llegado un tiempo, los juegos de temática survival horror habían llegado a una etapa madura, habían muchas opciones al alcance del público, pero Capcom, además de sus otras populares sagas en desarrollo, aún tenía la fórmula Clock Tower, que se diferenciaba totalmente de todo lo visto por la competencia. Así que se iniciaría el desarrollo de una nueva entrega, una secuela de Clock Tower 3, que por decisiones comerciales, para atraer a nuevos jugadores, esta fórmula terminaría por ser una entrega independiente, bajo el nombre de Demento, aunque acá, lo llegamos a conocer como Haunting Ground. Demento sería producido por diferentes talentos de Capcom, aunque mayoritariamente por el staff de Clock Tower 3, e incluso, al igual que Devil May Cry, se dice que la producción reutilizó elementos del desechado Resident Evil 3.5. Llegado el año 2005, Capcom trajo un éxito al mercado, Resident Evil 4, para la Nintendo GameCube. Todos sabemos lo que pasó aquí, este juego fue el que acaparó todas las miradas del público, y logró ser un éxito en ventas, por ser una experiencia diferente a lo que se había visto antes en su franquicia, una historia que absolutamente ya todos se saben, fue tan exitoso, que incluso hasta la fecha le siguen haciendo más y más remasterizaciones para todo tipo de consolas, incluso ya existe una versión para la Play 5. ¿Qué manera de explotar un juego?
Volviendo al tema, el éxito de Resident Evil 4 eclipsó el lanzamiento de Demento para PlayStation 2, donde la fórmula Clock Tower había sido llevada a un nuevo nivel, marcando una diferencia que le daba una idea propia al juego, al agregar a un acompañante para la nueva protagonista, un perro. Haunting Ground nos colocaba en los zapatos de Fiona Belli, una chica que fue secuestrada y llevada a un enorme castillo, donde tendrá que buscar la forma de escapar con vida, tratando de evitar todos los peligros de ese lugar, así como escapar de sus agresores, que intentarán abusar sexualmente de ella. En el camino, Fiona se encontraría con un perro, el cual sería nuestro compañero y nos estaría ayudando a lo largo del juego. Lo que llamó la atención en un primer momento, fue su apartado gráfico, el cual se veía claramente superior al de Clock Tower 3, se contaba con enormes escenarios con nulos tiempos de carga, muchísimas mejoras en los controles del personaje, ajustando bien los controles relativos, y cambiando el medidor de pánico en pantalla, por vibraciones en el control de Play 2, y ciertas degradaciones en pantalla, dando un toque más demencial al producto, y de ahí el nombre de Demento. El juego, aunque se parecía muchísimo a Clock Tower 3, fue catalogado como una obra a la altura de los primeros dos juegos, siendo incluso algo así como una obra espiritual de dichos juegos. Aunque como dije, fue eclipsado por Resident Evil 4, por lo que Haunting Ground tuvo un momento de fama muy fugaz. Y es que vamos, ¿a quién demonios se le ocurrió la brillante idea de lanzar estos dos juegos casi juntos? Que a pesar de que eran para consolas distintas, es evidente que si una franquicia es más conocida que la otra, la gente pondrá sus miradas en el título más conocido, lo que afectará el lanzamiento del otro título, lo que a su vez, hará que el mismo no tenga ni la oportunidad de darse a conocer a un público más amplio, y básicamente, eso fue lo que ha ocurrido aquí. Se llevó muy buenas críticas, y fue considerado como una obra espiritual de los primeros juegos de la franquicia, pero al final, las cosas como son. En cuanto a popularidad y llamar la atención de los jugadores, no había nada que hacer contra Resident Evil 4. Podría decirse que aquí, los de Capcom tenían la oportunidad de sacar mucho dinero con este juego, pero lo invertido, solo lo tiraron a la basura. Ahora pasaríamos al año 2006, donde la página web, de nombre Kotaku, nos haría saber a todos, sobre la noticia de que se venía en camino, una película de Clock Tower. Sin embargo, dicha noticia con el pasar de los años, solo generó decepciones por parte de los fanáticos, debido a que llegó 2011, y aún no teníamos dicha película. Y esto es debido a que la obra iba pasando a manos de diversos directores, que iban haciendo cambios en la obra, pero ninguno terminándola. La última persona que estuvo a cargo del filme, fue el director, David R. Helix, a finales del 2011. De seguro algunos ubican a este director, por las películas de Destino Final 2 y 4, o la película de Serpientes a Bordo. Él anunció que la historia del filme trataría de una chica llamada Alisa, con problemas de identidad múltiples, que viajaría a casa de su madre, después de recibir una carta de ella. O sea, con esta premisa nos damos cuenta que el film iba a ser una mezcla de los argumentos de 3 juegos de la saga. Primero tenemos a la chica con problemas de identidad, que es una clara referencia a la protagonista del spin-off. Luego que recibe una carta de su madre, tal como ocurrió en Clock Tower 3. Y si tiene que viajar hasta su casa, donde se va a desarrollar toda la historia, es una clara referencia a la mansión de los Barrow, del primer juego. No sé ustedes, pero con estas ideas, igual se podría crear una buena película. En fin, una ventaja para la misma, es que en Occidente, la franquicia no es muy conocida, por lo que no arrastraría todo el hate de gente quejándose de que si la película no fue hecha al pie de la letra como sale en el juego, ya por defecto es mala, y bla bla bla. Para el que no entendió, como la saga Clock Tower no es muy conocida en Occidente, la cantidad de gente que se quejaría de que la historia de la película no es la misma que vimos en los juegos de la saga, sería mínima, lo que haría que la película tenga la posibilidad de triunfar. Resulta ser redundante dar ejemplos de películas que fueron adaptaciones de videojuegos, y que no siguieron la historia como corresponde, y eso solo consiguió que se llevaran variedad de críticas negativas, donde la mayor queja es que no son adaptaciones dignas porque no fueron hechas al pie de la letra con respecto a sus historias originales. Lastimosamente, un año después de este anuncio, el director David R. Helix falleció en enero del año 2013. Desde entonces, no ha habido más información sobre la película, por lo que ya la podríamos dar por cancelada definitivamente. Después de esto, comenzó a salir un grupo de personas medio paranoicas, a decir que la saga estaba embrujada, y que todo aquel que intentara cambiar la historia de Clock Tower, moriría al poco tiempo después. Eran muy pocas personas quienes transmitían este mensaje, pero hacían mucho ruido con eso, por lo que este tema terminó con burlas y bullying hacia toda esta gente, tratándolos de ridículos, retrasados mentales, y demás insultos así.
Yo no diré nada, no solo por el hecho de que es evidente que decir que una saga de videojuegos de terror esté embrujada, es un sinsentido total, y ahora que me acuerdo, ocurrió algo muy similar con la saga Fatal Frame, o como lo conocimos acá, Project Zero, que los creadores andaban diciendo que mientras desarrollaban el juego, en sus estudios y sus casas, estaban ocurriendo acontecimientos paranormales, y un montón de fumadas más, para hacer que el juego gane algo de notoriedad. Pero volviendo con Clock Tower, la otra razón por la que no voy a decir nada de esa gente que decía que la saga está embrujada, es para que después no me digan que me sumo al bullying. Y bueno, hasta aquí llegaría todo el tema de la historia de Clock Tower, por parte de Capcom. Sin embargo, la franquicia comenzaría de poco a poco a resurgir por otros horizontes. Regresamos al año 2007. En este año, se apareció en escena un fan de la franquicia, llamado Chris Barry, quien había hecho variedad de ilustraciones del primer juego, como motivo de aniversario de la saga. Y como podemos ver, esta persona es un artista con talento de verdad, no es de esa gente que te hacen pinturas que son puros rayones, y te dicen que eso es arte. Eso no es más que pura basura, y estas ilustraciones, sí es arte de verdad, y creo que estaremos todos de acuerdo en eso. Fuera de eso, Chris anunció que él tenía en mente el crear un remake del primer juego de la saga Clock Tower, así como una secuela y una precuela. Él tenía pensado que el juego fuera así tipo 2D, ya que lo desarrollaría utilizando Photoshop y otras herramientas digitales. La idea de que fuera en 2D era como una forma de homenaje al primer juego que fue creado en 2D, pero en este caso, el remake tendría un toque más realista. Chris en ocasiones iba publicando en sus redes avances del proyecto, y como lo están viendo en pantalla, para ser un juego indie, o sea, un juego independiente, o sea que no fue creado por una empresa, sino que fue creado por una persona en su casa, podemos ver que tiene una pinta fenomenal, del cual nadie podría negar que se ve mucho más aterrador que el juego original. Llegó 2009, y Chris ya llevaba un gran avance de su proyecto, al punto de que él mismo ya tenía su propio nombre, Remodeled. Obviamente al juego no le iba a poner Clock Tower 1 de First Fears Remake, o Clock Tower Remake, porque es evidente que se metería en serios problemas legales por derechos de autor. Pero, aunque no llevara el título de Clock Tower, el mismo iba a ser un remake 100% fiel al juego original, sin cambiar su argumento, pero agregando contenido nuevo que enriquecía la historia, y no le afectaba de manera negativa ni alteraba la misma. Dicho nuevo contenido iba desde colocar nuevos enemigos, hasta nuevos escenarios, y otras cosas así. Algo parecido al remake de Resident Evil 1, que es básicamente lo mismo que el juego original, pero agregando nuevo contenido para ampliar su historia, y darle algo de novedad, pero sin alterar de manera negativa a la misma, sino, mejorándola aún más. Llegó 2012, y el trabajo ya estaba muy cerca de finalizar, además de ya tener preparada la secuela y la precuela, que llevarían de nombre, Remodeled Retourment. El trabajo llevado era largo y cansado, además de retrasarse mucho, debido a que Chris era solicitado en reiteradas ocasiones, hasta que un día, el proyecto quedó suspendido, debido a que Chris fue contratado para trabajar en un nuevo proyecto de Famicom, que se anunció en el evento Tokyo Game Show, en el año 2014. Dicho proyecto llevaba como nombre, Project Scissors, que con solo ver dicha imagen, se veía a toda vista que el proyecto tenía relación con la saga de Clock Tower. Mucho se habló de que este sería un reboot del juego, pero con otro nombre, debido a que como ahora los derechos de Clock Tower le pertenecen a Capcom, y Famicom no puede crear juegos que sean pertenecientes a dicha saga. Pero, eso no significa que no pueda crear otra saga distinta que posea similitudes con Clock Tower. Ahí recae el vacío legal. En ese proyecto, Chris estuvo a cargo de los bocetos, y por el buen trabajo que hacía, fue rápidamente contratado para trabajar en la creación de los artes conceptuales del nuevo videojuego de terror salido en 2015, que lleva de nombre, Forgotten Memories, Alternate Realities. Bueno, no les daré un resumen de este juego, porque igual es un tanto irrelevante, ya que Chris no estuvo muy involucrado en la historia del mismo, solo estuvo a cargo de crear el arte conceptual del juego, así que como dije, no es muy relevante. Pero volviendo con el remake de Clock Tower, un día, Chris, y el equipo que él había formado con el pasar de los años llamado Mars of Shock, habían cancelado el proyecto de Remodeled. Sin embargo, no lo cancelaron por perder interés en dicho proyecto, sino todo lo contrario, fue para llevar al mismo a un nuevo nivel. Chris había aceptado el financiamiento de una empresa interesada en su proyecto, que aceptaron sus condiciones de que Chris sea el encargado de la creación del juego, y fuente creativa del mismo. Por lo que, hacer un remake fiel del primer juego, ha quedado totalmente descartado, debido a que ahora, la historia de este título tomaría otro rumbo, para tener una identidad propia.
Llegó marzo del año 2016, e Hifumi Kono finalmente revelaría de qué se trata el proyecto Scizors, que como muchos lo especulaban, se trataba del sucesor espiritual de Clock Tower. Tal como se los dije antes, Hifumi Kono, tras perder los derechos de la saga, que ahora le pertenecen a Capcom, ya no podría crear más juegos de Clock Tower. Pero, eso no significa que no pueda crear otras sagas nuevas, que puedan poseer características similares, para que las mismas sean sucesoras de la saga. Y con todo eso sobre la mesa, Hifumi Kono nos presenta su nueva creación, Night Trike. Night Trike nos presenta su historia en un transatlántico, atacado por una criatura malvada de nombre Scizor Walker, el sucesor de Scizor Man, cuyo diseño fue hecho por el mismo creador de arte y enemigos de la trilogía de Silent Hill. Esta historia nos presentaba 3 capítulos, con un personaje controlable diferente para cada uno. En el capítulo 1, Mónica es el personaje principal, una dama a la que se le organiza una cita en el crucero. En el capítulo 2, el personaje principal es Leonard, un profesor que explora una ruina cercana custodiada por cultistas. Y por último, tenemos el capítulo 3, el personaje principal es Roney, una chica malhumorada que también está en el crucero, e intenta escapar de Scizor Walker, y descubrir la verdad detrás del ataque. Este juego, como es un sucesor espiritual de Clock Tower, como no podía ser de otra forma, el mismo reutiliza la mecánica Click and Point. Night Trike como tal, no tiene ninguna relación con los juegos de la saga, con la única excepción de que el antagonista anda matando a la gente con unas enormes tijeras, así como también tenemos una mención a Helen Masbell, que hace la protagonista Mónica. El título estuvo disponible para jugarlo en PC y en PlayStation Vita. Lamentablemente, al juego no le fue muy bien en críticas, debido a que la mecánica de Click and Point era considerada una mecánica anticuada para aquellos tiempos. Recordemos que para aquel entonces, las mecánicas de los survival horror que se habían popularizado, eran las de los walking simulators, o sea, los videojuegos en perspectiva en primera persona. La misma se volvió la mecánica favorita por defecto en su momento para este tipo de juegos, por la enorme popularidad que cosecharon juegos como Outlast, Five Nights at Freddy's, Amnesia, Ju-On, malazo este último juego, hasta incluso, en ese momento seguía muy a flote la popularidad de la demo de Silent Hill PT, que aunque fue cancelada, seguía dando de qué hablar. Y claro, como esa era la mecánica favorita de ese entonces, se le hacía asco a cualquier otro tipo de mecánica diferente, lo cual resulta ser irónico al día de hoy. Debido a que en ese entonces, esa era la mecánica favorita de todos, pero hoy en día, la cámara en primera persona, llega a ser algo repudiada, porque ahora es vista como un sistema simplón que solo consiste en tirarte puros screamers, y nada más. Y por un lado es verdad, y por otro lado, también, XD. Pero ese tema lo abordaremos a mayor detalle en otro video. Volviendo al tema, el juego no es malo, de hecho, posee una trama oscura e inquietante, así como interesante, con un argumento muy bien estructurado, con una atmósfera tenebrosa, entre muchas virtudes que muchos dejaron de lado, solo porque no les gusta la mecánica de Click and Point. Y aunque Hifumi Kono ya sabía que la tendencia era la cámara en primera persona, él de todos modos afirmaba que la mecánica de Click and Point era la indicada para generar tensión en el jugador. Y la verdad es que razón no le falta. Por otro lado, Chris Darry anunció su próximo lanzamiento que llevaba como nombre, Remothered Torment Fathers. El nuevo rumbo que había tomado su proyecto, que comenzó como un remake del primer juego de Clock Tower, para ahora volverse un título independiente con un nuevo rumbo, para tener una esencia y característica propia. Llegó el año 2017, y de manera totalmente aparte, llegaron estudios de videojuegos, como Red Canvas, trayendo sus propias propuestas de juegos de terror, pero con una temática psicológica, acompañado con la mecánica de Click and Point, y hechos en 2D, tomando como referencia la saga Clock Tower. Han salido muchos, pero 2 de los más resaltantes por ser únicos, fueron de Teichon, que de hecho, sobre este juego tengo en el canal, un video donde hablo a profundidad sobre este título, abarcando su historia, sus mecánicas y otros detalles más, les dejaré el enlace en la descripción, por si quieren ir a verlo. Y el otro juego que fue resaltante que también era en 2D, y usaba la mecánica Click and Point, era el videojuego de nombre, Creeping Horror. Ambos juegos creados e inspirados en la saga Clock Tower, para poder crear sus propias tramas, con el factor de terror psicológico, siendo denominados como juegos de terror únicos, y nada genéricos. Y en parte, eso ayudó a que los juegos de terror, de variedad de mecánicas, comenzaran a ser reconocidos, debido a que además de darse a conocer sus virtudes, también la mecánica de primera persona, comenzó a perder popularidad.
Esto es debido a que con el tiempo, se comenzó a notar que juegos con esta temática, comenzaban a ser muy repetitivos y genéricos, como dije antes, que son puros screamers. Habrá algunos que se salven, sí, pero la mayoría ya estaban cayendo en decadencia, debido a que ya estaba llegando a su fin, el boom de la mecánica en primera persona. Pero volviendo al tema, una vez que llegó Halloween de ese año, por fin, Remothered Torment Fathers había salido al mercado. La trama es la siguiente. Una anciana llamada Madame Svenska conoce a un joven llamado Señor Manny, a quien comienza a contarle una vieja historia para que no la olvide. En la década de 1970, Rosemary Reed se dirige a la mansión del Dr. Richard Felton para discutir cómo tratar la misteriosa e incurable enfermedad que padece. Durante la entrevista, se revela que la hija adoptiva de Felton, Celeste, se escapó de su casa y su ex socio comercial ahora fallecido, Albert Elias Wyman, es el principal sospechoso de su desaparición. Sin embargo, rápidamente se revela que Reed solo usó la entrevista médica como pretexto para descubrir la verdad detrás de la desaparición de Celeste. Enojado, Felton ordena a Reed que abandone la mansión. Más tarde esa noche, Reed se cuela de regreso a la mansión para encontrar a la esposa de Felton, Ariana, quien podría tener las respuestas que busca. Sin embargo, al llegar a la habitación de Ariana, Reed solo encuentra un cadáver descompuesto. Alarmado por el descubrimiento, Reed comienza a recorrer la mansión en busca de más pistas mientras un psicótico Felton acecha en los pasillos. El juego posee una mecánica de cámara sobre el hombro, utilizando controles relativos, además de estar mayormente enfocado en el sigilo. Además de estar enfocado en un terror psicológico, muy al estilo de lo visto en Haunting Ground. Como tal, el juego posee una trama de misterio muy intrigante, y tiene variedad de referencias, así como la propia esencia de los juegos de la saga Clock Tower. Un proyecto muy bueno en variedad de sentidos, que consiguió sus buenas críticas, y le fue muy bien, para sacar una secuela. Como recordarán, cuando Remothered aún estaba en desarrollo, Chris tenía ya planeado una precuela y una secuela. Chris, como lo tenía previsto en su viejo Remothered, él quería lanzar una trilogía, por lo que ahora podría hacerlo, estrenando en el horrendo año 2020, su segundo juego, que lleva de nombre, Remothered Broken Porcelain. La trama es la siguiente. Ambientada en el año 1973, después de su expulsión del Instituto de Niñas Flemington, un internado para niñas, la rebelde Jennifer sufre una lesión al intentar escapar del Ashman Inn, un complejo hotelero rústico, que fue revelado como el antiguo Rosso Gallo Farms, antes de su desaparición, 2 años antes de los eventos del juego. Dicho lugar era propiedad de Stefano Ashman, el hijo mayor de la rica familia Ashman, que eran socios comerciales de la heredera de Rosso Gallo Ariana Gallo, y su esposo Richard Felton y el profesor Albert Elias Wyman, ubicado en la base de Monte Etna donde fue enviada para servir como una de sus sirvientas. También tiene una relación tensa con su compañera de limpieza y ex amiga Lynn, después de tener una pelea debido a la fuga fallida. Jennifer intenta escapar de nuevo, solo para presenciar a la criada principal Andrea Masino, alimentando a un cuervo enfermo con un enorme hombre enmascarado que aparentemente es el profesor Wyman. Se ve obligada a luchar contra Andrea, que se ha vuelto loca de rabia. Después de derrotar a Andrea, Jennifer roba su llave maestra y se dirige al segundo piso, donde el hombre enmascarado la tira por las escaleras. Jennifer se despierta más tarde, y el personal afirma que ella se lo había imaginado todo, porque Wyman lleva mucho tiempo muerto porque se suicidó ahorcándose 2 años antes. Sin embargo, Lynn luego se acerca a ella, le revela que el suicidio de Wyman fue un montaje, y le advierte que debe escapar, ya que el personal está seguro de que Jennifer es Celeste Felton. Se podría decir que esta trama responde a muchas de las dudas que dejó el anterior juego, reutilizando las mismas mecánicas, refiriéndome a la cámara sobre el hombro, los controles relativos, y la temática de sigilo. El mismo comparte muchas similitudes en esencia con el anterior juego, lo que hace que si ya vienes de jugarte el anterior Remothered, te puedas adaptar al instante para seguir la historia. No voy a profundizar mucho más en la misma, porque luego me paso con los spoilers, y termino haciendo una review de 30 minutos. Pero en simples palabras, este juego fue otro juegazo con variedad de referencias de la saga Clock Tower, y con una ambientación y argumento que no tienen nada que envidiarles a otros títulos de su género. Y ya lo último que sabemos sobre Chris, es que está trabajando en un tercer título, que tiene una pinta parecida a la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y se rumorea que será algo así como un juego de terror italiano, pero su creación recién ha comenzado el pasado año 2021, así que de momento no hay mucha información sobre este juego, como para saber si es la tercera parte de la saga Remothered, o es un título independiente que no tiene nada que ver con la saga antes mencionada.
Clock Tower definitivamente fue una franquicia de terror de las buenas, que ha dejado huella en los juegos de terror psicológicos, ofreciendo conceptos novedosos alejados de lo típico, que a su vez, inspiraron a otros proyectos a ir por un buen camino en lo que a narrativa y argumento se refiere, que a pesar de que dicha franquicia en la actualidad esté muerta, su legado aún sigue más que vivo. En fin, con todo lo ya dicho, hemos llegado al final de este documental. Espero el mismo les haya parecido entretenido, y todo eso. Nos vemos en lo siguiente que suba. No sé qué más decir, así que eso es todo, chao.